Estamos muy contentos que ustedes se encuentran aquí con nosotros y estamos esperando que Dios tiene algo muy especial para usted. Solo que gócese con nosotros mientras que nosotros alabamos y glorificamos a nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo, hoy y los días que van a proceder después, es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de darnos más tiempo con el Señor, de buscarlo a Él. Por eso, hermanos, la siguiente cosa que el Señor puso en mi corazón, es tiempo de ofrecernos como sacrificios vivos. Es tiempo de despegarnos de las cosas del mundo. Les dije la semana pasada, hermanos, no sé si a ustedes, porque también estoy dando estas enseñanzas en inglés, les dije, no sé si ustedes o los hermanos en inglés, somos una sociedad que somos muy consumimos todo. Estamos siempre pensando de lo más de comprar, de tener, de guardar. Y es triste, hermanos, que así nos ha imponido el mundo. Pero es tiempo que el Señor está diciendo, es tiempo de acercarnos a Él. Es tiempo de ofrecernos en sacrificios vivos. Yo creo que cada uno de nosotros reconocemos lo que eso significa. Significa de darnos tiempo de sacrificarnos, de despejarnos, y aún en tiempo de oración y de ayuno. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros despegarnos del mundo para poder nosotros oír lo que Dios está diciendo. Estamos nosotros muy enredados, conformados. Por eso dice la Biblia, no os conforméis a este mundo o a este siglo, sino ser renovados, que nuestras mentes seamos renovados para que nosotros podamos ser transformados. Una cosa que he estado aprendiendo sobre el ayuno, hermanos, es que a veces nosotros podemos decir, no porque lo más, ahorita busco la palabra, no porque lo más acostumbramos, sino creo lo que ha sucedido es que nos hemos aún conformado con ciertos ayunos y hemos nosotros olvidado el significado de lo que es el ayuno, lo que es de apartarnos y darnos tiempo al Señor. Yo vine de un tiempo donde, hermanos, se nos decía exactamente, si va a ayunar, tiene que usted ayunar todo el día. Ni empiece, nos decían. Si no va a ayunar ese día, no, ni empiece. Vine de un ambiente muy estricto, con mucha disciplina, y nomás se nos permitía tomar agua. Y todo eso tiene ciertas influencias en nosotros, pero últimamente he venido reconociendo, hermanos, que a veces nosotros convertimos la disciplina en una forma de idolatría. Y eso me lo enseñó el Señor hace unos tiempos, porque en una ocasión vi yo que aquí se movió el Espíritu Santo en una forma muy, muy poderosa, y yo iba muy contento caminando en el carro, gozoso de lo que Dios estaba haciendo, y de repente el Señor puso en mi corazón este pensamiento: lo que estoy haciendo no es porque oras, lo que estoy haciendo es porque es el deseo mío. Ten cuidado de que no hagas tu oración como un ídolo, creyendo que si tú oras yo me voy a mover. Claro, tenemos que orar, pero cuando nosotros ponemos la oración, la disciplina espiritual enfrente y creemos que ese es el motivo, la motivación, se dice en inglés, el leverage, lo que puede uno mover, estamos muy equivocados. El ayuno es lo mismo. A veces nosotros tomamos disciplinas espirituales y las convertimos y creemos y pensamos que si nosotros lo hacemos, y hermanos, tenemos que tener el cuidado de que nosotros no hagamos esas disciplinas como una forma de idolatría. Que el Señor nos cuide de esas cosas. Por eso he venido reconociendo, hermanos, que el ayuno es algo en la cual se presenta uno y se niega de los deleites de las cosas del mundo. Le tiene que usted llegar a un lugar de ofrecerse como un sacrificio vivo. Usted necesita que decir, yo me voy a apartar de los deleites de la vida. ¿Qué son esos deleites? Yo no sé, pero usted sí los conoce. Y a veces nosotros tenemos que poner algo que nos reconozcamos. Y el Señor me lo enseñó sobre el ayuno de Daniel. Antes de entrenar en enseñanza, siento que necesito que hablar porque quiero que ustedes sean animados de ustedes reconocer el ayuno que le agrada a Dios.
Y que quitemos nosotros esos conceptos muy equivocados que a veces, hermanos, han perturbado y nos han hecho a nosotros no ofrecernos como sacrificios vivos al Señor. Y el Señor me puso a mí, me recordó el famoso, el popular ayuno que siempre muchos reconocen, es el ayuno de Daniel. Esos 20 días, no sé si es de 20 o 21 días, de no comer carne, sino lo más vegetables y deshacerse de esas cosas. 21 días. Y el Señor entonces me comenzó a enseñar a mí que eso no era bíblico. No era bíblico. Parte de eso no era bíblico. Que fue una idea que se presentó entre la iglesia con buenas intenciones. Nada lo que presenta a alguien es malas intenciones en la iglesia, es para el provecho. Pero a través del tiempo nosotros entonces lo empezamos a practicar y creemos nosotros en que en practicar algo así estamos motivando o moviendo a Dios. Y el Señor me dijo, la verdad de las cosas es que Daniel ni ayunó 21 días. Él ayunó 3 años. Y yo nunca había visto eso. Me regresé a Daniel y lo comencé a leer. Él se negó de no comer, dice, del deleite de la mesa del rey por 3 años. Y si usted quiere hacer el ayuno de Daniel, haga 3 años. Pero lo que sucede es que nosotros como creyentes, especialmente aquí en la parte de este mundo, nosotros acostumbramos a hacer un mercado, vender libros, vender planes, promoverlo. No digo que no es mal, yo simplemente estoy diciendo hay que tener cuidado. Entonces el Señor me empezó a enseñar algo muy importante, que lo que Daniel hizo por 3 años no era lo más negarse a sí mismo, sino lo que él se estaba negando era de no sentarse en la mesa del rey, donde él podía tener placer en comer todas las buenas comidas. Lo que Daniel se estaba negando es de no beneficiarse de los placeres. Ahí está el clave. Un ayuno, para que tenga un éxito, tiene una persona negarse de los placeres, de los deleites, de las cosas que le traen alegría y gozo en su corazón. No lo más se trata de no comer, no lo más se trata de negarse, de no alimentarse de la comida. Se trata de un espíritu, una mente, con toda mente, con todo corazón, con toda su alma y con toda su voluntad de decir, yo me voy a negar. Me voy a negar de este placer que me gusta para poder yo poner mi enfoque, para poder yo ver, enfocar en el Señor. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Es tiempo de acercarnos al Señor, es tiempo de ofrecernos como sacrificios vivos. Usted puede ayunar 3 años. Usted dice, pero no es increíble. No, si usted se propone ayunar 3 años de los placeres del mundo, negarse de esas cosas que usted dice, me gustan, pero por decir, me voy a negar de esas cosas. Yo prefiero vivir una vida enfocada en el Señor y no enfocada en las cosas que yo estoy necesitado. La tercera cosa que el Señor puso en mi corazón era, pide por sabiduría. Es un tiempo en el cual nosotros necesitamos que estar pidiendo de Dios sabiduría. Sabiduría en cómo edificar una habitación para la presencia de Dios. Nosotros necesitamos sabiduría para saber cómo nosotros podemos presentar este templo, no hecho de ladrillos, ni de paredes, ni de alfombra, ni de sillas, sino que este cuerpo es el templo del Señor. Que el Señor nos enseñe, que el Señor nos concede a nosotros sabiduría para edificarle a Él una habitación. Enseguida
quisiera yo presentarles una historia de la Biblia. Pero antes de presentarles esta historia de la Biblia, quiero que ustedes reconozcan el propósito de por qué la Biblia tiene historias. Yo creo que cada uno de ustedes se ha dado el tiempo de leer las historias de la Biblia. Creo desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Durante todo eso encontramos nosotros muchas historias de la Biblia. Conocemos nosotros historias, hermanos, en las cuales cada uno tenemos conocimiento. Hay historias que a lo mejor todavía no las han descubrido, pero a través del tiempo usted va aprendiendo estas historias. Pero necesitamos nosotros entender, o lo que nos ayuda a nosotros es entender por qué tiene la Biblia historias. ¿Qué es el significado? ¿Qué es el propósito de estas historias? No son historias cualquier historias. Estas historias tienen un impacto. Solo que nosotros necesitamos que reconocer que el punto principal de por qué tenemos historias en la Biblia no es para relatarnos a nosotros en formación de los eventos cronológicos de la historia de Israel. Por eso aquí usted encuentra partes que no están vacías. En otras palabras, no sabemos ciertas ocasiones, lo más como que brinca la historia, o la historia de Israel está brincando, porque no es la historia de Israel, es la historia de la redención. Por eso en ocasiones nosotros vemos historias en diferentes partes de la Biblia y se presentan como si están contradiciendo, y no se están contradiciendo, sino a lo contrario tienen un propósito. Y aquí viene. El propósito de las historias que encontramos en la Biblia es para encerrar revelación y sabiduría de los principios divinos de Dios. Lo repito, el propósito de las historias de la Biblia no es para informarnos a nosotros o presentarnos a nosotros información de los eventos históricos en una forma cronológica, sino el propósito de las historias es con el propósito de que podamos nosotros recibir revelación y sabiduría de principios divinos de Dios. Lo que es hermoso de las historias de la Biblia es esto, es que es como se dice, trasladarse de una generación a otra generación. Esta historia que les voy a decir traslada todas generaciones. Por eso esta historia se puede predicar 40 años pasado y todavía revelar revelación y sabiduría de los principios divinos de Dios a ese tiempo como al tiempo de hoy. Y después de que nosotros vayamos a estar con el Señor, esta historia puede salir otra vez, o otra vez se puede predicar, y otra vez se presentan las mismas revelación, la misma sabiduría, podemos decir, que fue presentada a nosotros a esa generación. Porque las historias de la Biblia trasladan generaciones, trasladan culturas y también gente, el pueblo, diferentes naciones. La razón de por qué estas historias tienen tanto impacto son porque son historias universales, queriendo decir que estos principios que son descubridas en las historias de la Biblia se pueden aplicar aquí en este lugar como en otros lugares también. Y no importa qué lengua o qué idiomas ellos hablen, porque los idiomas no sostienen o no corrompen, no intermedian, endañan los principios. Esa es la razón de por qué tenemos las historias. Ahora, la historia que les voy a hablar es la historia de un sacerdote que tenía 2 hijos. El sacerdote se llamaba Elí. Y este sacerdote tenía 2 hijos y él pertenecía al sacerdocio de Aarón, queriendo decir que su bisabuelo, podemos decir, era Aarón. Él tenía el privilegio de ser sacerdote
Y ese privilegio de él ser sacerdote se lo pasó también, o se lo entregó a sus hijos. El problema era que sus hijos en ese tiempo se estaban comportando muy mal. Estaban abusando sus privilegios. Estaban abusando sus beneficios. Ellos estaban abusando de las mujeres que venían al templo. Y no lo más eso, sino que también ellos tomaban parte o tomaban los sacrificios y se los vendían al mercado para que se vendiera la carne. En otras palabras, era un sacerdocio que estaba totalmente, hermanos, pecando contra Dios. Y Dios no parecía que no estaba haciendo nada. Pero yo les refiero al momento en el cual encontramos nosotros lo que empieza en la Biblia. Empiezo esta historia, hermanos, relatando el cuadro completo. Un sacerdote del linaje de Aarón con 2 hijos, y todos ellos están comportándose en una forma injusta, en una forma que no están viviendo una vida santa, abusando, como les digo, de sus privilegios y sus beneficios. Pero yo me pongo en este punto. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, en el verso 13 de Primera de Samuel, dice allí claramente, hermanos, lo que sucedió. Lo que sucedió en esa ocasión, hermanos, es que se encontraba el sacerdote llamado Elí sentado a la entrada de la carpa del tabernáculo, de la carpa del Señor. Déjame explicarles unos momentos. Todos conocemos que en el desierto el Señor, a través de una revelación a Moisés pudo edificar el tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios. Estamos hablando de pedirle a Dios sabiduría para edificarle a Él una habitación. Ese tabernáculo estuvo con el pueblo durante el desierto. Ese tabernáculo estuvo con el pueblo durante el tiempo de Josué también. Ese tabernáculo permaneció aún en el tiempo de los jueces, pero vino un descuido sobre ese tiempo. El descuido fue de que se comenzaron ellos a alejarse y abandonar el tabernáculo. Nada cambió, todavía hacían los sacrificios. El altar de Jehová estaba en el lugar santísimo. Solo que este sacerdote está a la salida de la entrada del donde se encuentra el tabernáculo. Ya el tabernáculo ya no lo están practicando como lo practicaban antes, sino que él está sentado afuera de la entrada del tabernáculo. Es un hombre anciano, es un hombre ciego, es un hombre en el cual se ve poquito curioso de que él esté sentado afuera en la entrada del tabernáculo cuando él pudiera haber estado adentro ministrando al altar o ministrando o estar adentro de la casa, pero él está afuera viendo hacia a lo lejos, está en espera de que venga el anuncio de lo que está sucediendo en la batalla. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué es que este sacerdote está sentado afuera en la entrada, sentado, viendo, esperando hacia afuera? Lo que ha sucedido, si usted lee la historia, lo que sucedió es que en la batalla, el pueblo de Israel perdió la batalla, fueron derrotados y perdieron 4,000 hombres, murieron. Ellos en la batalla, se les ocurrió a ellos que la razón de por qué ellos perdieron la batalla es porque la presencia de Dios no estaba con ellos. Solo entonces ellos se les antojó, es lo que quiero decir, se les antojó de regresar, de enviar unos hombres que regresaran a traer la arca de Jehová al campamento del ejército, para tener la presencia de Dios y vencer el enemigo.
Ellos regresaron para atrás. Yo estoy seguro que el sacerdote les decía, no hagan esto. Pero los hijos lo convencieron, me imagino, porque dicen que los hijos se fueron con la arca de Jehová. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que significa eso es que sacaron la arca de Jehová del lugar santísimo y se llevaron la arca de Jehová la tierra, al lugar donde estaban ellos peleando. Lo que ellos habían hecho era esto. Si usted lee el capítulo 4, dice que ellos atacaron al enemigo. El enemigo no atacó a Israel. Israel atacó al enemigo. La razón de por qué Israel atacó al enemigo es porque el enemigo ocupaba terreno o territorio que le correspondía al pueblo Israel. En otras palabras, el enemigo estaba metido adentro de las tierras de Israel y habían puesto una frontera de resistir el enemigo o a resistir que el ejército de Israel. Ellos trataron de romper esa fortaleza y que los enemigos fueran huyendo. No pudieron hacerlo porque los enemigos estaban muy fuertes, muy fundados en esa fortaleza y no pudieron sacarlos de la tierra. A lo contrario, ellos vencieron y tomaron más tierra y mataron a 4,000. La Biblia no dice que perdieron la guerra, sino que perdieron la batalla. Por eso se les ocurrió a ellos de ir y pedir que la arca de Jehová viniese al lugar para que pudieran ellos tener victoria. Aquí viene la parte que es muy interesante. Cuando llegó la arca de Jehová al campamento del ejército, había mucho entusiasmo, mucha confianza que la batalla iba a voltear en su favor. Ellos pensaron que ya teniendo la arca de Jehová, el símbolo de la santidad de Dios, el símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos entonces tomaron fuerza y confianza y entusiasmo y comenzaron a decir, gritar, clamar, recordarse de las memorias de sus padres, porque la arca de Jehová era el símbolo también de los milagros que Dios hizo para el pueblo, cuando los sacó de Egipto, cuando los mantuvo en el desierto, cuando los protegió con la nube por la noche, y todo eso les trajo. Y la gente, el ejército está brincando y saltando. Victoria, fuerza, victoria, mucho entusiasmo, mucha confianza, creyendo porque habían traído la arca de Jehová. El enemigo, a lo contrario, estaba a lejos, oyendo todo el clamor, todo el ruido de júbilo que estaban ellos oyendo. Dice que entonces el enemigo comenzó a pensar, ya vamos a perder la guerra, porque ha llegado el Dios de ellos. Pero notemos lo que entonces sucede, que el comandante del ejército de los enemigos les dice a su ejército, no le tengan miedo, no le tengan miedo, serán nuestros esclavos. ¡Wow! El enemigo le habla a su ejército y le dice, no le tengan miedo. Sucedió que el enemigo tomó fuerza y antes que se dejara venir o atacar el pueblo contra sus enemigos, el enemigo atacó y rompió las fuerzas,
la línea de defensa del pueblo de Israel y mataron a cerca de 30,000 hombres en esa batalla. Y los restos fueron corriendo, huyendo, regresando a la ciudad, decirles la pérdida que habían sufrido y que los enemigos no nomás habían tomado el terreno, sino que ahora habían rompido las fortalezas y habían entrado en la tierra también. Cuando yo leí esta historia, yo me puse a pensar qué es el significado, qué es la sabiduría de los principios divinos que Dios quiere que nosotros entendamos cuando hablamos de edificar una habitación de su presencia. Creo yo que una de las cosas, hermanos, que podemos aprender de esta derrota, que cuando ellos estaban muy entusiasmados, con mucha confianza, creyendo que ellos iban a tener victoria, perdieron la batalla, murieron más de 30,000 hombres, y aparte de eso, murieron los 2 hijos de Elí, y aparte de eso, se llevaron la arca de Jehová. El enemigo se llevó el símbolo de la presencia de Dios. Uno tiene que preguntarse, ¿qué significado tiene todo esto? ¿Qué sabiduría podemos nosotros aprender de esto? La primera cosa que debemos nosotros de aprender de esta historia, que en este tiempo el sacerdocio y el ejército y todo el pueblo despreció la santidad de Dios. Ellos se hicieron indiferentes de la santidad de Dios, perdieron ese respeto a la santidad de Dios. Se les puso a ellos fácilmente de sacar la arca de Jehová del lugar santísimo y traerlo a una tierra donde había sangre, y no debían haber hecho eso. Y aparte de eso, los que venían con ellos, los 2 hijos de Elí, no eran hombres santos, eran hombres impíos, de pecado. No tenían ellos algo, no estaban bien, su conducta no estaba santa. Todo lo que nosotros necesitamos que aprender, una de las cosas que nosotros necesitamos que aprender es que nosotros debemos de tener una reverencia a la santidad de Dios. Tener una reverencia, porque déjame decirles, hermanos, que un entusiasmo religioso no le da miedo al enemigo. Un entusiasmo religioso no le da miedo al enemigo, porque un entusiasmo religioso no tiene poder. Una confianza religiosa tampoco le da miedo al enemigo. Memorias religiosas no le dan miedo al enemigo. Lo único que le da temor al enemigo es una vida santa. Es lo único. Una vida que el enemigo no puede tocar, porque ese templo, esa habitación es una habitación santa, apartada a Dios. No es ni a un mismo, sino es la vida de Él. Por eso dice la Biblia que la oración de un justo puede mucho. Porque uno que está viviendo santamente en la presencia de Dios, y cuando hablo de santidad, no lo más estoy hablando de lo afuera, sino lo de adentro. Esa reverencia, ese cuidado que está dentro, ese cuidado de la santidad de Dios en nuestros corazones. Yo vine de un ambiente donde se nos predicaba la santidad. Era un ambiente, puedo decir, de extremos.
Yo no estoy hablando de santidades extremas, no estoy hablando de santidades, podemos decir, externas tampoco. Estoy hablando de esa santidad, de que cuando uno reconoce la santidad de Dios, podamos decir lo que dijo José cuando se le acercó a aquella mujer pidiéndole que se acostara con él. Él dijo: yo no puedo pecar contra el cielo ni contra Dios. Estoy hablando de una santidad de la cual dice: Señor, yo me he apartado lo más para ti y no para nadie más. Y es lo que ellos perdieron. Perdieron ellos el respeto, el cuidado de la santidad de Dios. Y ellos entonces sacaron al Señor y ellos abusaron de la santidad de Dios. Si nosotros queremos edificarle al Señor una habitación donde Él habite, no lo más en vez en cuando, sino todos los días, 24 horas, 7 días por la semana, necesitamos nosotros tener un cuidado, una reverencia de que la santidad de Dios es algo que necesitamos nosotros reconocer. No hay necesidad que nadie le diga al creyente cómo vivir. No hay necesidad de que nadie le diga al creyente qué ver o qué no ver. No hay necesidad de que el creyente se le diga a dónde ir y dónde no ir, cómo hablar o no hablar. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros habla y nos dice la vida que el Señor está pidiendo de nosotros, una vida santa. Una vida en la cual, hermanos, el enemigo no puede tocar. Y esto no sucede de la noche a la mañana, se lleva su tiempo. Por eso creo que el Señor nos está diciendo, hay que acercarnos, es tiempo de acercarnos, es tiempo de ofrecernos como sacrificios vivos, es tiempo de pedirle a Dios sabiduría para poder no nomás presentarnos como sacrificio, sino para poder nosotros edificarle a Él una habitación donde Él pueda morar. Esta es la habitación del Señor. Usted y yo somos la habitación del Señor. Él nos ha concedido todo lo necesario que nosotros necesitamos para poder lograr de hacer todo esto. Esto, hermanos, que estoy predicando no es nada nuevo. Es algo que se ha predicado en tiempos pasados y será predicado en el futuro también. Porque como les acabé de decir a ustedes que estas verdades están enredadas en la historia para poder nosotros siempre reconocer las verdades, los principios divinos que Dios tiene y ha preparado para nosotros. Pero hay algo que sucede para terminar con esto. Hay un texto aquí, si usted tiene su Biblia, abra su Biblia a 1 de Samuel capítulo 4, verso 1. Usted va a notar algo muy interesante y poquito de curiosidad. Y la razón de por qué digo poquito de curiosidad es porque cuando lo lee como que no tiene sentido. Porque el capítulo 4 de 1 de Samuel no empieza diciendo: porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Sino notemos nosotros que las primeras palabras que se presentan son: y Samuel habló a todo Israel. Porque aquel tiempo salió Israel en batalla a los filisteos. Yo me tuve que preguntar,
¿por qué es que esas palabras y Samuel habló a todo Israel viene enfrente de los textos que van a seguir después? Y me quedé pensando yo y regresé yo una vez más a lo mismo que yo les he enseñado, que las historias contienen verdades. Notemos, Samuel. ¿Quién es Samuel? Samuel en el capítulo 3 nos dice parte de quién es Samuel. En el capítulo 2 también nos da más conocimiento de Samuel. Y en el capítulo 1 también. ¿Quién es Samuel? Samuel es el hijo de Aná, aquella mujer que se acercó al templo a pedirle a Dios por un varón. Ella ya tenía mucho tiempo de estar pidiéndole a Dios por un varón. Y después vino un tiempo que el sacerdote Elí la vio y creía que estaba emborrachada y la reprendió. Pero entonces ella le dijo: estoy yo intercediendo, estoy pidiéndole a Dios por un niño. Sintiéndose mal y equivocándose Elí entonces, el mismo sacerdote que estaba sentado viendo, esperando las nuevas, el mismo sacerdote que tenía 2 hijos que él todavía no sabe, murieron en la batalla. El mismo sacerdote que no hizo lo bien ante los ojos de Dios de corregir el pecado, que es el escándalo que estaba sucediendo en el templo, es el mismo sacerdote que le dice a Aná: el Señor te lo va a conceder. Porque Aná le había dicho al Señor: si tú me das un varón, yo te lo entregaré para atrás, te lo daré a ti. Y así lo hizo. Aná regresó a su casa, tuvo ella a Samuel. Samuel creció, ella lo crió. Samuel entonces vino el tiempo que lo llevó al templo y se lo presentó al Elí. Elí, estando ciego, necesitaba a alguien que le ayudara en el trabajo del templo. Entonces él empezó a servirle a Elí y servir en el templo, ministrar. Este jovencito Samuel creció en el templo, pero en una noche él estaba listo para acostarse. Y él acostarse, él oyó una voz. Y esa voz, cuando él la escuchaba, él creía que era Elí el cual le estaba llamando. Él inmediatamente se levantaba de su cama, corría al cuarto de Elí y le decía: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Elí le decía: yo no te llamé, regresa, acuéstate. Él regresaba en la noche y se acostaba. Ya cuando él estaba para dormir, oía una vez la voz Samuel, que le decía: Samuel. Él otra vez se levantaba, corría otra vez para atrás al cuarto de Elí, le decía: maestro, ¿qué es lo que quieres? Él entonces le decía: yo no te llamo, ¿estás oyendo? Regresa para atrás y acuéstate. Dice que la tercera vez entonces él fue y se acostó y otra vez escuchó: Samuel. Otra vez levantó y corrió otra vez. Y él entonces le dice: ¿qué quieres, maestro? Elí entonces reconoció que la voz que él estaba oyendo era la voz de Dios. Dice entonces, le dice: mira, ahora lo que quiero que tú hagas es que cuando tú oigas esa voz, no te levantes, quédate acostado y simplemente digas esto, di esto: habla, porque tu siervo está escuchando. Habla, porque tu siervo está escuchando. Dice que el niño regresó, se acostó, y cuando él oyó Samuel, él dijo esas palabras: habla, porque tu siervo está escuchando.
Y dice que en esa noche el Señor le dio palabra profética de las cosas que iban a devenir. Le dio palabra profética de su propia vida. Le dio palabra profética de su destino. Le dijo muchas cosas. No los dice allí lo que nos dice, sino que simplemente dice que Dios le habló a Samuel. ¿Qué conexión? Con esto terminamos. ¿Qué es la conexión entre el capítulo 4 y el llamado de Samuel? En aquella ocasión, cuando él oyó por primera vez la voz de Dios. La Biblia nos dice que el Señor continuó hablándole a Samuel. Y aquí cuando llegamos, antes que nos avisamos que las cosas no van a mejorar, sino se van a empeorar, antes que nosotros nos damos cuenta que Israel va a perder la batalla, que Israel va a regresar a tomar la arca de Jehová, que Israel va a pelear otra vez, va a perder la batalla, los enemigos se van a llevar la arca de Jehová y las cosas se van a poner más peor. Miremos entonces que dice: Samuel habló y a todo Israel. ¿Qué quiere decir? Aquí viene. Y esto es lo que me da a mí gozo y alegría. Que en los momentos más oscuros de la noche, Dios todavía está levantando una generación que está disponible de oír y obedecer y hacer la voluntad de Dios. Estamos en tiempos de oscuridad. La noche está muy oscura en el tiempo que estamos viviendo. Tristemente, este era un tiempo, hermanos, donde había una desorganización en el liderazgo, similar a la desorganización de este país y de este mundo. Era un tiempo donde los tribus se estaban peleando unos con los otros, el pueblo, similares al tiempo de hoy, que el negro y el blanco se están aborreciendo. Estamos viviendo en un tiempo como ellos, que estaban viviendo en un tiempo donde se estaban, ¿cómo se dice? Estaban cometiendo apostasía, se estaban apartando, alejando de las cosas de Dios. Similar como el tiempo de hoy. La gente no se acerca a la iglesia. En el tiempo de hoy hay un gran número que todavía no acepta, no reconoce que el lugar más necesario en su vida es venir a la iglesia, y todavía no vienen. Son tiempos oscuros. La noche ha oscurecido. Las cosas están tristes, terribles, semejantes a estas. Pero en la oscuridad, Dios todavía está levantando a un pueblo. Dios todavía está levantando personas como Samuel, que dicen: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y yo estoy disponible de hacer lo que tú quieres que yo haga. Habla lo que tú quieres que yo haga, y lo haré. Usted es esa generación, hermano. Usted es esa generación, hermana. Usted es esa persona que está Dios llamándole y diciéndole: yo te quiero decir algo. Usted todo lo que tiene que hacer es decir: habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Habla lo que tú quieres hablar. Escuche lo que Dios le está diciendo. Yo sé que Dios está hablando. Yo sé que Dios les está hablando a ustedes. Yo sé que en ocasiones ustedes están pensando que si obedecen al Señor van a ir contra la corriente.
No importa, usted escucha al Señor y levántese y camine. Sister Basti. Cuando el Señor se movió en ese tiempo, 20 años, poderosamente, el Señor empezó a probarme a ver si yo lo obedecía, a ver si yo a escucharlo lo obedecía. Comenzó a probarme con ciertas cosas y hasta esta fecha creo que he mejorado un poquito. Voy mejorando. Una de las primeras cosas que el Señor comenzó a poner en mi corazón o hablarme de cosas, hermanos, que a veces yo decía, si yo hago lo que Él dice que yo haga, será algo increíble. Yo sé que a veces cuando Dios le habla a usted y le pide a usted que haga algo, usted comienza a pensar, pero no entiendo por qué Dios me está diciendo esto. Dios le quiere enseñarle a usted que en estos tiempos lo único que Él quiere de usted es que lo escuche y que haga lo que Él le está diciendo. Es todo. Yo les platiqué a los hermanos un martes, los que estuvieron aquí, en una ocasión, durante esas semanas, esos días que veníamos a la iglesia, fue un domingo por la mañana donde el Señor intervinió en nuestro servicio. La gloria de Dios, hermanos, déjame decirles, cuando yo digo que la gloria de Dios intervinió, interrumpió, lo como usted quiera decir, entró en un servicio y yo quiero decirles, hermanos, que yo he estado en la iglesia lo suficientes de ver servicios buenos. Yo he estado en servicios donde, hermanos, hemos tenido un buen tiempo, hemos lanzado, hemos glorificado, hemos visto sanidades, yo he estado en esos servicios. Pero esa mañana, 20 años pasados, en un domingo, cuando el Señor interrumpió, ni que nosotros no esperábamos, esa fue un encuentro que cambió mi concepto, mi perspectiva de la gloria de Dios. Y 20 años que se han pasado ya 20 años, sigo teniendo ese concepto, pero ha crecido. Y yo digo, Señor, tu gloria es real. Y espero lo mejor todavía. No quiero lo mismo, yo quiero algo mejor. Y es lo que por eso me ven a veces a mí, a veces yo me desespero, porque quiero que ustedes que crean que Dios tiene algo preparado, algo grande, algo increíble. Que nos esforcemos a edificarle una habitación. Me acuerdo en ese martes que les platicaba a los hermanos, les platiqué una historia de un amigo que conocemos yo y mi esposa, un amigo ya, él tiene ahorita 87 años, si no estoy equivocado, ya tiene sus 80. Yo les platicaba a los hermanos que lo que sucedió en esa ocasión, él sufrió un ataque de corazón y él se encontraba en Baltimore y era un amigo que yo lo aprecio mucho, yo y mi esposa, y estaba dispuesto de ir a verlo. Y este era su segundo ataque de corazón. En el primer ataque de corazón le hicieron 5 bypasses. 5 venas tuvieron que reparar, mejor decir. Duró así 2 años y tuvo otro ataque cuando estaba allá. Entonces le sucedió que le dijeron necesita 4 más, una operación de 4, tenemos que corregir 4 venas. Se taparon, de las 5 se taparon 4. Yo entonces en esa ocasión quería ir a verlo, pero el pastor me recomendó, me aconsejó, me dijo, mira, esas situaciones no se sabe, pueden mejorar o mejor espera a ver qué va a suceder, porque vas a hacer un gasto y a lo mejor, muere y tienes que hacer otros gastos. Obedecí.
Regresé a los servicios, porque en ese tiempo tenían los servicios todos los días. No teníamos nosotros el tiempo, cómo empezar y cuándo se terminaba. Lo más nos pasábamos tiempo aquí con el Señor, alabando, glorificando al Señor. Era una presencia que era increíble. Y me acuerdo yo que estando sentado acá, el Señor entonces me puso en mi corazón: avísale a tu amigo que te mande un anillo, porque él siempre usaba un anillo. Y en ese anillo él siempre a mí me gustaba, porque era un anillo que me llamaba mucha la atención. Y se me vino a la mente eso, que ese anillo era un anillo en el cual el Señor puso en mi corazón: pídale que te mande ese anillo. Era un anillo de oro. Dijo entonces: cuando tú recibas ese anillo, tú póntelo, úsalo, y cada vez que tú vengas a un servicio, levanta tus manos hacia el cielo. Y cuando tú levantes tus manos hacia el cielo, yo voy a empezar a hacer milagro en su vida. Cuando yo oí eso, yo dudaba si estaba oyendo yo de Dios, pero el Señor me estaba probando que si yo estaba sino estaba yo dispuesto de oír y obedecer lo que Él estaba pidiendo. Yo hablé con mi amigo y le dije: ese anillo que tú usas, el Señor me dijo que me lo mandes. No me voy a quedar con ese anillo, sino que simplemente lo voy a usar durante este tiempo de la gloria de Dios, en la presencia de la gloria. Y cuando yo levante mis manos hacia el cielo, tú vas a recibir tu sanidad allá donde tú estás. Y él me mandó el anillo. Y yo le dije, él me lo mandó, y por todo ese tiempo lo usé. Y esto es lo interesante: él tuvo esa operación y el siguiente día ya estaba andando. Nunca ha tenido problemas con ese corazón. Todavía voy a visitarlo y me dice: vos, me dice, se me está deshaciendo todo menos el corazón. El corazón todavía sigue pompeando. Los doctores dicen: te vas a acabar, y el corazón va a seguir viviendo. Yo aprendí en ese tiempo que todo lo que se requiere en tiempos de oscuridad es oír la voz de Dios y obedecerla, creer y obedecerla. Mi deseo es que ustedes vivan así todos los días desde hoy adelante. Estamos viviendo en la oscuridad, pero es la oscuridad para los que no conocen al Señor. Pero usted lo conoce. Usted es la luz del mundo y usted está oyendo la voz de Dios. Oiga la voz de Dios. No piense usted que nada es imposible para Dios. Si el Señor se lo pone en su corazón, usted diga: habla, maestro, porque tu siervo escucha. Y en esa ocasión muchos de los hermanos me querían dar anillos para usar. Le dije: no, yo no estoy en el negocio de usar anillos. Pero algo el Señor me puso en mi corazón después de 20 años. El Señor me puso en mi corazón y me dijo: háblale a tu amigo, dile que te mande ese anillo, porque durante el mes de octubre quiero que lo uses. Le llamé, ni lo pensó 2 veces, me lo mandó. Y todo este mes lo uso. ¿Por qué? Yo obedezco la voz de Dios. No importa qué loco sea lo que Él me esté diciendo, yo lo creo, porque Dios usa la locura del mundo para confundir nuestros corazones y los corazones de la gente. Nada es imposible. Crea usted lo que Dios le está diciendo. Si yo le pudiera decir las cosas que el Señor me ha pedido que haga, usted dijera: está loco ese hombre. En una ocasión, uno de mis hijos estaban en un apuro, en una dificultad,
Y yo le fui a la presencia del Señor y el Señor en ese momento me dice, pégale al piso, golpea el piso con el talón de tu pie. Dice, porque el enemigo te ha herido el talón, pero tú vas a herir su cabeza. Pégale, pégale. Si usted me hubiera visto sentado, pegando, usted debe haber dicho, ese hombre está loco, porque cuando se me cansaba esta pierna, levantaba la otra y seguía. Yo le quiero decir que Dios hizo un milagro en esa situación, porque Dios usa las cosas locuras del mundo para confundir nuestros corazones, para que nosotros veamos que para Dios nada es imposible. Yo quiero que ustedes vivan todo este mes y el resto de su vida en la locura de lo que el Señor le diga en su corazón. Cuidado, yo sé que va a tener cuidado, pero usted crea que lo que el Señor le pone en su corazón, no lo dude, diga yo lo creo, el Señor lo voy a hacer. Oh, si yo le pudiera decir tantas cosas, locuras que he hecho yo, usted dijera, hermano, usted sí está loco. Pero yo estoy rendido a hacer lo que Él diga, rendido a hacer lo que Él diga. En una ocasión el Señor me teniendo problema con un carro, me puso en mi corazón que pusiera una semilla de mostaza en aceite, en un bote de aceite, un bote de aceite, y se lo pusiera en el carro. Tan loco así yo estaba. Lo obedecí, lo hice. El milagro que hice es que el carro se arruinó peor, se quebró. Pero esto es lo interesante, cuando lo mandé que se compusiera, lo arreglaron. Fue una cantidad de $1,800. Yo ya estaba rendido, dije, bueno, en esto sí yo le fallé al Señor. ¿Qué loco va a poner una semilla de mostaza en el aceite, en un bote de aceite y echárselo? Eso es loco, para arreglar el carro, que ya estaba quemando aceite. Pues esta vez se arruinó peor. ¿Quién lo va a hacer? Yo lo dije, bueno, le fallé al Señor, pero lo hice. Pero esto es lo interesante, el negocio se cerró. El carro entonces necesitaba arreglo. Cuando yo fui a pedirles que lo arreglaran, porque estaban ellos obligados a arreglarlos por la garantía de 1 año, el negocio se había cerrado y no podían cumplir su parte. Yo entonces sí me sentía como un tonto. Dije, ahora sí, me metí en algo, pero yo obedecí al Señor. Esto es lo interesante. Entonces el Señor me dijo a mí, háblale al negocio de las tarjetas y diles que ellos no están cumpliendo con el deber de cumplir la garantía. Les hablé y ellos entonces me dijeron, si ellos no le arreglan el carro, usted no le va a deber nada, porque el acuerdo es que ellos deben de cumplir con esa garantía. 45 días después nunca pudieron ellos responder, y en 45 días, después de 45 días, cancelaron esa cuenta. Totalmente, esa compostura no costó absolutamente nada. Locura tras locura yo he hecho, cosas que se me vienen. Dios me los pone. En una ocasión, yo también en una ocasión visitando a unos necesitados en el hospital. Nosotros estábamos necesitados. Mi esposa se estaba aliviando de cáncer. Nos costaban $600 la medicina mensualmente. Teníamos que ahorrar dinero para poder pagar las medicinas. En una de esas visitaciones fui a visitar a alguien que estaban también necesitados. Y el Señor puso en mi corazón que escribiera un cheque a esa familia para ayudarles a ellos. Yo le decía, Señor, ¿estás seguro? Lo escribí, lo entregué, recibieron ellos la ayuda. Se pasó el tiempo. Cuando ya después mi esposa se estaba aliviando, recibimos una llamada de un amigo que tengo y lo conozco. Él entonces me dice a mí, ¿cómo estás, Joe? Yo estoy bien. ¿Cómo está tu esposa? Está bien.
Dice él entonces, yo quiero hablar contigo. Le digo, ¿qué necesitas? Él dice, mira, yo sé que tú estás endeudado, tienes mucha deuda. Sí tenía una deuda de cerca de $30,000 de la operación de mi esposa. La aseguranza había pagado. Él entonces me dice, preséntate a mi oficina con todas las cuentas y yo escribo el cheque para que te pague todos los $30,000. Escuche la voz de Dios y yo le aseguro que no le va a faltar. Yo creo tanto y es lo que el Señor nos quiere entrenar. Él quiere que nosotros nos preparemos, que en los momentos más oscuros de la vida lo único que nos puede guiar es la voz de Él. En todas las cosas Él es el único. Muchas otras cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Muchos de ustedes aquí saben que una cosa loca que fui a hacer es andar allá en la frontera de México porque el Señor me lo puso en el peligro. Yo quiero, así como ustedes, yo quiero que Dios haga lo increíble. Yo quiero que Él haga lo maravilloso. Pero Él anda buscando hombres y mujeres que cuando oigan su voz obedezcan y lo hagan. Y va a empezar simplemente, no va a empezar con cosas grandes, sino va a empezar con cosas personales. Deja esto, ya no hagas esto, ya no vayas para allá, ya no hables así. Todo eso comienza a formar su nueva identidad para tiempos como hoy, preparándola a usted, preparándonos a todos aquí para edificar una habitación para su presencia.